Bueno, pues están viendo ustedes en primer plano un libro que se llama La juventud que robó la transición. Un libro de verdad que quiero que todo el mundo tiene que leer, porque primero es un libro apasionante que va a invitar a la lectura a todo el mundo. Se presenta el día 25 en el Hotel Restaurante San Roque y tenemos con nosotros al escritor. Y no puede ser de otra manera, un escritor que ya es su quinto libro. Parece que fue ayer, hace poco presentábamos un cuento con él, un cuento que ha tenido muchísimo éxito y que le ha encantado a la gente. Y nos ha sorprendido con tan poco tiempo poder presentar un libro. Fidel Lambás, muchas gracias por venir a televisión. Encantado de estar en esta casa que siempre me ha acogido con tanto cariño, sí. Bueno, vernos a ti y a mí, no hablar de política y hablar de algo... Pues no se lo va a creer la gente, que no hablemos tú y yo de política, pero bueno, alguna vez hay ciertas etapas y ciertos momentos que hay que hablar de cosas que nacen en uno y que hace muchos años pues he tenido siempre esta pequeña, no digo vocación, esta pequeña inclinación. Yo digo, no llamo vocación, inclinación. Y bueno, estoy muy contento, sí. Pero es el quinto libro, Fidel. Es mi quinto libro, además de un cuento. O sea, además del cuento, bueno, no he querido contar el cuento como libro. Es mi quinto libro y parece que las etapas se van cumpliendo y la verdad es que no solamente se van cumpliendo, sino que además cada día se mete más uno en el mundo literario para intentar por todos los medios pues escribir un libro. Es un viaje muy largo, demasiado largo. A veces es complicado porque hay una bolsa de emociones, como una bolsa de oxígeno que te hace respirar cuando llegas a la meta, ¿no? Es como el ciclista este que parece que no llega nunca a la meta y cuando coge un poco de oxígeno llega y parece que corre más. Pues lo mismo le pasa a los que tienen que dominar un escenario, los que tienen que dominar a un personaje, los que tienen escuchar la voz de a sí mismo. Es tremendamente difícil, créeme, pero es apasionante, es un mundo apasionante. ¿Qué viaje has ido haciendo desde tu primer libro hasta este como escritor? ¿En qué ha cambiado Fidel Lambás? Pues ¿Se ha cambiado en algo? Sí, ha cambiado en que se escucha a sí mismo. Es algo fundamental en la vida. Escucharse a sí mismo es una de las... Yo no digo que sea una de las virtudes del ser humano, pero meterse en la soledad y escucharse a sí mismo y llegar a transmitir lo que quiere a los demás es algo... Es como un pintor, no sé cómo decirte, es lo mismo que alguien que, por ejemplo, hace una delineación, ¿no? Pues es lo mismo en una superficie y satisface, pero es una satisfacción espiritual, no es una satisfacción personal, es una satisfacción espiritual. Bueno, pues el pintor como el escritor justamente vive en una montaña rusa de emociones. Yo lo primero que me gusta es saber cuándo te asalta la idea de este libro, porque antes de ponerse uno delante de un papel, le tiene que saltar una idea, unas ganas de escribir de algo. ¿Cuándo te empieza a saltar la idea de la juventud que me robó la transición? Yo creo que me entenderán muchas personas que se ponen a escribir. O sea, esta novela estaba escrita aquí, estaba escrita en mi pensamiento y en mi soledad muchas veces, ya estaba escrita. O sea, el guión es un guión que luego vas madurando, que vas buscando, porque tú no escribes para ti. Quiero decirte que a mí me pasa algo con el nacimiento de un personaje. Y entonces lo único que tienes que hacer, se pone de pie ese personaje y empieza a andar. Pues lo que hace justamente el escritor es escuchar su voz e ir detrás de él escribiendo. Pero te guía pues a algo que es fundamental, porque lo único que tienes que hacer es oír lo que dice y hablar con él. Es un poco complicado, pero bueno, yo creo que los escenarios de las historias te convierte sobre todo en un escritor creíble. O sea, cuando sabes perfectamente en qué marco te sitúas, llegas a la gente con facilidad. Si el marco es difuso, es muy difícil que el escritor conecte con la gente. Ten en cuenta que si yo escribiera otra vez este libro, sería imposible, cambiaría totalmente el libro. Sería otro. Sería otro, sí. ¿De quién te viene la inspiración de la transición? ¿De quién te viene esta deuda que tenías con la historia y la transición? Tenía dos deudas. Uno, el reconocimiento a mi padre. Mi padre, en el libro es Román, porque su verdadero nombre es Román, pero mi padre era para mí ha sido el politólogo mejor que he conocido en el mundo.
Mi padre era político por vocación, mucho más que yo. Era un político tremendamente inteligente y además que conducía y sabía hacia dónde llegaba cualquier vehículo. Cuando el personaje le dice a Román, quiero entrar en política, me dice, pero bueno, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tú a entrar en política? Si estás más verde que una lechuga. No, hombre, ¿cómo vas a entrar en política? Tú dedícate a lo tuyo, hombre, a lo que sabes, a lo que entiendes, pero no te dedicas nunca a lo que no sabes. Pero en cambio, cuando, como padre que es, cuando ve que su hijo puede rozar el ridículo, es el que empieza a enseñarle a dar esos pasos. Y en esos pasos hay una especie de connotación que va realzando constantemente en las muchas conversaciones que tiene con su padre el personaje, que le va conduciendo a decir, no, mi hijo está aprendiendo a unas velocidades tremendas, pero no es que aprenda, es que las circunstancias le hacen aprender. Y es una historia difícil, complicada. Fidel, ¿sí? te estoy oyendo hablar y esto parece que es un viaje entre la realidad, que puedes haber vivido incluso tú perfectamente, porque al final fue una inquietud que tuviste tú, y la novela. ¿Qué parte de novela y qué parte de realidad se van a encontrar? Pues como si fueran dos murallas, una muralla con puerta y una muralla sin puerta. O sea, es una creatividad donde la inteligencia se divierte. Fíjate qué palabra, que parece algo raro, pues en una es una pared donde no tiene salida por ningún lado y tiene que buscar otra que tiene salida, que es justamente la de la ficción. Y entonces ahí es donde el personaje sufre, pero sabe siempre que tiene que acompañar al sufrimiento con alegría, y entonces los personajes se disparan. Y bueno, pues la verdad es que esta novela llega a tocar el techo en el sufrimiento, en el dolor, en la entrega, en la amistad, en la filosofía, en el entendimiento. Es tremendo la locución sobre Claro, el título ya nos dice bastante de la época en que está escrita, la transición. Es una época muy complicada para todos los españoles. Ellos van a entender, o sea, quien lea mi libro va a entender perfectamente. ¿Qué diferencia va a haber entre una persona de mi edad, de 55 años, que lea tu libro, y una persona de 35 años o de 30 años que no haya vivido la transición? ¿Qué dos enfoques va a tener esas dos personas del mismo libro? El último, que es un libro de un soñador, y el otro es que está viviendo su propia realidad. O sea, las dos partes se asemejan muchísimo, pero es que todo empieza con el nacimiento del personaje, pero es que dentro del nacimiento del personaje automáticamente se abre un abanico tan grande, donde coge absolutamente todas las pasiones de un hombre, de una mujer, las pasiones de vivir la vida de distinta forma, y luego el ataque formal a las instituciones, al nacionalcatolicismo, a la propia filosofía de aquella iglesia, la Iglesia Católica, y eso lo sufren. Claro, una persona cuando llega a los 20 años y se da cuenta que, por ejemplo, un europeo, un italiano, un francés, le lleva de adelanto 10 años, pues protesta y dice, ¿y por qué yo no soy igual que ellos? Hay un pasaje que quiero decirlo porque posiblemente... Bueno, hay que decir que se ambienta en Medina del Campo. Sí, se ambienta totalmente en Medina del Campo y Valladolid también. Pero para la gente que quiera se va a encontrar muy a gusto, sobre todo por el sitio también. Creo que nos van a entender, seguro que nos van a entender si yo cuento una cosita muy sencilla. Por ejemplo, un hombre que a los 20 años es un chico joven, que está bien colocado, que tiene dinero, que tiene una posición adecuada, pues se le ocurre decir, oye, ¿qué es eso del cine porno? Por ejemplo. Dice, no sé, a mí me han contado cada cosa con 20 años. Y dice, oye, ¿y por qué no nos vamos a Francia y compramos ahí un par de películas? Y bueno, pues bien, pues nos vamos un fin de semana y aprovechamos y nos vamos a Francia y compramos allí, porque ahí, claro, era una libertad total, y van y compran 2 o 3 películas, y fíjate lo que será, que las esconden con una goma, las esconden en el tubo de escape del propio coche para pasar la frontera por el miedo a que lo descubran, ¿no?
Y cuando llegan aquí, cuando llegan a Medina y están en Valladolid, resulta que esas dos películas se ven en casas, se ven en sitios tal. Claro, esto lo cuentas a lo mejor, por lo que te cuentan de tus padres, tú lo entiendes, pero tú no se lo puedes contar a tus padres, que es la diferencia, ¿entiendes? Bueno, pues esa armonía que tiene que haber en el tiempo, uno, claro, el español lo sufre en aquellos tiempos, claro, estamos hablando de los años 70, hay una apertura, empieza a haber una apertura, pero una apertura tan grande que decimos, pues es imposible, pues sí, Si tuvieras que hacerle, ahora te voy a cambiar un poco, te voy a trastocar un poco. Imagínate que tú eres un presentador y tienes que describir a Román, nuestro personaje. Pues te voy a decir una cosa, Román era más que un politólogo, tenía una virtud tremenda y era que sabía leer entre líneas. No sé si habrás escuchado alguna vez que en tiempos de la dictadura y en tiempos donde los periódicos sí podían escribir noticias, pero tenían que decir a su amo He leído la hemeroteca de La Voz de Medina, exacto, que he tenido la suerte. Lo que tenían que poner esos periodistas, había personas que por su formación, sobre todo su formación académica, les obligaba a leer entre líneas. Ese es Román. Román era un hombre que entendía perfectamente la película de la política, pero entendía también la política de la vida. Él estaba siempre vigilante de su hijo porque sabía que era débil. Era débil para entrar en la política, en una política muy complicada en Medina, en una época muy difícil, que fue la época donde sale Cano como alcalde. Vamos, Cano sale de la alcaldía. Una pregunta para que la gente que nos está viendo, los acontecimientos de la transición y que pueden pasar dentro del libro, ¿todos son escrupulosos con lo que pasó? En política sí. En la parte política. En la parte política casi es biográfica. En la otra no, la otra tiene muchísimo de lo que tiene que tener, si no un libro es muy pesado. Este libro precisamente conjuga toda esa parte lúdica con la otra que es mucho más real pero más pesada. Entonces va de un sitio a otro, te saca el personaje, termina con el personaje pero ya está hablando de otra cosa. Es como te diría yo, esos personajes como les pasa a los japoneses, por ejemplo. Los japoneses son muy dados, por ejemplo, a enseñar a sus hijos a leer todos los días una hoja de un libro que ellos tienen que escoger. Pero claro, el niño no escoge siempre el mismo libro, escoge el primero que coge, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Pues que tiene que analizar lo que está leyendo con lo que había leído ayer. Pues ese es el periodo que hace que la gente, pues bueno, le ayude a leer un libro de de casi 700 páginas, ¿no? ¿Qué le sorprende más a Román de la transición? Lo que aprende su hijo, no cabe la menor duda, porque en la otra vida él no entra. En la vida de ficción, en la vida de ilusiones, de desesperanzas, ahí no entra. Él lo único que quiere es que su hijo sea el mejor. Y entonces lucha. Es más, todos los días él recoge hasta noticias de los periódicos y lleva una tijera y la recorta. Y siempre, no solamente tienes que hablar de lo que pasa aquí en Medina del Campo, lo que pasa en Valladolid, sino que tienes que saber totalmente todo lo que pasa en la política nacional. Era un hombre instruido, pero además de instruido era un hombre que se propuso que su hijo, pues ese que yo te digo, que iba a ser como una lechuga verde, porque no tenía ni idea de nada, sea el hombre mejor preparado. Y entonces le enseña algo que es fundamental, y es a comportarse. Y esa templanza es muy buena en todos los aspectos, no solamente de la política, sino también de los aspectos individuales del propio sujeto, que son tremendos, de una dureza tremenda. Todo el mundo se lleva golpes en la política. Román, ¿qué golpes se lleva de la política? ¿La traición? No, ¿El desengaño? El desengaño más. El desengaño puede más con él. Por ejemplo, la corrupción es un factor que él no lo admite. No lo admite. Además, él recorta todas las corrupciones y las va poniendo en los sitios adecuados para decir, mira cómo es la política, ten cuidado que puedes caer en ese vacío. Él se preocupa mucho, pero lo que más se preocupa, ya te lo digo clarísimamente,
es de que su hijo marque territorio con los demás. Sí, es natural, es amor de padre. Fidel, ¿por qué tienen que leer el libro? ¿Qué sensación les va a quedar? ¿Qué sensación le va a quedar a la gente cuando esté leyendo el libro? Se va a ver reflejado. Es que no hay nadie que no esté reflejado en este libro. Es curioso. Hace muy poco, sabes que este libro le va a presentar... Casi todos podríamos ser Román. Sí, no, Román no, el otro personaje. El otro personaje se llama Jorge. Creo que Jorge somos todos algo, tenemos algo de Jorge. Es el personaje que maneja hilos, pero a la vez cae él mismo en el vacío. Bueno, no hemos contado también, que es importante también, que dentro de lo que es la historia, y al final es una historia importante, también están los amores, cómo se conocen, cómo se viven en aquella época. Es un poco la vida también, porque a lo mejor estamos hablando de la transición, pero es algo mucho más profundo, que sí que tiene que entra y sale los acontecimientos políticos, pero lo que es indudable es que también entran y salen los acontecimientos humanos. Efectivamente, mira, hay una cosa, yo si escribo no puedo crear una postal, la postal es esta, al principio esta es la postal, esta postal yo no la he hecho, la postal la he ideado, y luego han sido personas de la propia editorial que me han mandado 10, 12 o 15 sobre la idea para poder representar que es efectivamente, como ves, una pasarela donde alguien en la oscuridad llega a la claridad. Este es más o menos lo que quiere decir, ¿no? La transición tiene doble palabra. Tiene doble palabra. Entonces, de una oscuridad total, que era lo que vivía un joven de 20 años, de 18, de 19, de una oscuridad total, de un desconocimiento total, de una cultura totalmente pobre, sin nada, y además con principios muy duros de la propia Iglesia. Yo cuento una anécdota muy curiosa, ¿no? Pues, y era que la propia Iglesia, pues iba alguien y dice, ¿qué tienes que confesar? Y dice, pues mire usted que me he masturbado. ¿Y cuántas veces? Y dice, pues no, claro que iba a decir, no iba a decir 5, pues dijo 1. Y bueno, pues ya sabe usted lo que tiene que hacer, 12 rosarios o 12, en fin, era la penitencia, ¿no? Es una crítica a la enseñanza también de la propia Iglesia, a la enseñanza de las propias instituciones y de cómo estaban marcados los tiempos, ¿no? De la libertad y también del libertinaje. Choca mucho, o sea que si alguien está buscando corsés academicistas, no va a encontrar. Te voy a decir una cosa, el prólogo ya de por sí es durísimo. ¿Sabes por qué? Porque es una lucha con la propia RAE, o sea, con el propio reglamento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando se escribe con pasión. Yo no conozco, de los pocos escritores que escriben sin pasión, automáticamente se ahogan en su propia miseria. Cuando tienes pasión por cualquiera de los acontecimientos que van figurando y que van llegando, y si tú les transcribes, les vives y encima les das pasión, pues al final pues lo conduces. Igual que he conducido una cosa que es fundamental. Un libro de tantas páginas, como tú habrás visto, pues lo normal es que se lea. Y no se puede leer con letra pequeña, se tiene que leer con una letra adecuada a ti, porque si no te cansa. Pues lo mismo es la novela. La novela no te cansa porque automáticamente pasa de unas situaciones a otra con una facilidad tremenda. Y eso te engancha. Hombre, luego la empatía o no. Un escritor dice que siempre se queda encallado en algún momento del libro. Sí, yo tuve una dificultad tremenda. Y ha sido el final del libro. ¿El desenlace? No, el desenlace le sabía. No. La última ley de protección de datos ha sido quien me ha marcado a mí muchísimo. A mí me parece que la ley de protección de datos que ha salido última, a mí me parece un estropicio de la propia Real Academia Española. Es que me parece un estropicio porque a mí me parece que las personas, porque tú digas nombre... no Ignacio Cano, que hemos hablado, que ha sido alcalde de Medina, por ejemplo. Si no entras nunca en una calificación despectiva, vamos a poner despectiva o grave... Históricamente lo ha sido. Bueno, pero yo creo que contadas las cosas con sinceridad deberían de permitirse, pero ya no se permiten. ¿Te quieres que te ponga un ejemplo? Por ejemplo, ahora mismo la ley de protección de datos, si dices concejal, le parece bien. Pero si dices concejal de urbanismo, dice que marcas de quién estás hablando. A mí me parece...
me parece que los límites son buenos, son buenos porque hay personas que se pasan siempre, que atraviesan esa raya, pero los límites académicos, como digo yo, tienen que estar marcados por la inteligencia del que escribe, no por la inteligencia del quien te exige que no te pases de ahí, de aquí, no. Tiene que ser sencillo, no más. A mí me parece que los juegos de artificio me encantan, por ejemplo. A mí es que me encantan, no es más. Es más, es que a mí me apasionan dentro de lo que yo leo. Cuando tengo, por ejemplo, pues esas risas de arroz, que yo las llamo risas de arroz, ¿no? Huracanado, pues me encanta. ¿Por qué? Porque una sonrisa de una pasión es la cosa más bonita que hay. Es que hay veces que me costaba escribirla, pero... Y yo buscaba, ¿y cómo llego? ¿Y cómo? Porque es lo malo que tiene el escritor, que sobre todo cuando ya escribe bastantes libros, y es que dice, esto no te gusta. Y está hablando, ¿sabes con quién está hablando? Con el lector. Es que hay veces que tiene algo de paranoia, de verdad. Y dices, esto no te va a gustar, te lo voy a cambiar para que te guste. Sí, hay veces que el escritor se hace un poco, se acomoda a lo que él piensa que tú, como lector, quieres escuchar. Y eso, pues hombre, a mí me parece que 600 páginas de una lectura caníbal, esta es una lectura caníbal. Este le tenías en la cabeza desde hace mucho tiempo. ¿Te queda alguno más en la cabeza? Sí, ya le estoy escribiendo. Sí, se llama Escondidos, y sí, es otra historia muy apasionante, sí. Pero vamos a dejarlo en otra historia porque yo quiero centrarme en este libro. Sí, primero, dos cuestiones fundamentales. Este jueves, la presentación, ¿está invitada la gente en San Roque? Sí, yo te voy a decir una cosa. Es que es práctica. A mí me hubiera gustado decirles, como tengo estas cámaras, pues, oye, ¿por qué no me acompañáis? Porque primero la presentación la va a hacer una persona de esta casa, como siempre, que me ha presentado 4 libros y este será el 5º, y estoy convencido de que os va a dar no premisas, sino os va a hacer un canto a las excelencias o no excelencias de él, porque es muy duro para opinar. Y después viene otra conversación que yo quiero tener con mis vecinos, y a mí me gustaría que estuvieran allí, porque, mira, hay una cosa que el lector tiene que imaginar. Si el lector no imagina, no puede leer. Yo siempre lo he dicho, es que es fundamental crear un personaje a su mente, que era lo que te estaba diciendo antes. Yo no escribo para mí, no puedo escribir para mí, porque sería imposible, lo corregiría 54 veces. No, escribo para él, escribo para acomodarme a quien me va a leer, al lector. Y eso es precisamente, tienes que transcribir todo. Pero no tienes tú que ser inteligente, tiene que ser el lector inteligente. Y para ello le tienes que conducir. Y para conducir... Y para que el propio lector tenga imaginación, los personajes necesitan un alma con vida propia. Eso es lo que te atrae. Es difícil, ¿verdad?, entender esto. Pero es así, el alma le llevamos todos. Y parece como que le llevamos en las manos. Bueno, pues si le sabes leer, lo que te quiere decir, eres sumamente inteligente, Carlos. Otra cuestión, para los que no puedan estar, lo encontrarán en las librerías, me imagino. Sí, a partir del lunes, a partir del lunes lo tendremos en las librerías. Y bueno, pues esto, vamos a ver, hay que decir la verdad porque es la verdad. Esto es una editorial que hemos llegado a un pacto en donde ciertos libros son míos y otros libros son de la propia editorial, que les lleva a las principales librerías de España y al Corte Inglés, creo que también. Esos libros tienen un precio que ponen ellos, yo no le puedo poner, ellos calculan y ponen un precio. Bueno, yo conozco cómo funciona la editorial Tranquil. Me parece que es así, sí, ¿no? Sí, ellos tienen yo que no lo marcar sabía, el precio. yo no lo sabía. Ellos marcan el precio. Y luego ellos se quedan con el 60% y yo recibo el 40%. Recibo el 40% de esa venta. Y luego hay otra parte que son míos. Y eso os pongo yo el precio que yo quiero, claro. De ese precio yo tengo además que justificar, como todo hijo de vecino, lo que hay. Pero vamos, este libro le pueden adquirir allí en San Roque perfectamente, ¿eh? Yo, Fidel, primero, darte las gracias por haber estado aquí. Yo estoy encantado. Y yo, para rematar, simplemente deciros una cuestión. Me gustaría que le acompañaran
y yo con Fidel puedo discutir de todo en la vida, pero de algo no discutiré, es que estoy orgulloso de que escriba libros, estoy orgulloso de que en Medina haya personas con esta vocación y que sigan trabajando. Él, si no estuviera escribiendo libros, estaría haciendo a lo mejor zanjas porque no puede parar. Y de verdad les aconsejo que compren el libro, merece la pena. Y sobre todo, más allá de otras cuestiones personales, hoy tenemos con nosotros un escritor de Medina del Campo, un escritor que ha volcado muchísimo de su imaginación y que es un libro que no tiene que envidiar a nadie en absoluto. Y me gustaría que cuando me pararan por la calle me dijeran si estoy equivocado, pero sobre todo apoyar a nuestra gente y sobre todo esta vocación. Gracias, Fidel, por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Yo, como digo siempre, no mojo la pluma en un tintero. No la mojo en la vida. Y es fundamental, y espero que todos los medineses que quieran me puedan arropar, porque para mí sería fundamental tener el abrigo de todos mis amigos, de todos mis paisanos, porque al fin y al cabo son vivencias que están muy cerca de lo que ellos piensan y de lo que ellos saben, y muchas también de los que han sufrido, ¿no? Gracias. Conmigo contarás, por supuesto. Muchas gracias, y a todos ustedes les esperamos el día de la presentación, se lo repito, el jueves día 25 de abril a las 8:30 de la tarde en el Hotel Restaurante San Roque. Están todos invitados. Muchas gracias por haber estado ahí.